el tema que está conmocionando al mundo entero, el ataque de Hamás a Israel, con centenares de muertos, miles de desaparecidos y también heridos, y nuevos bombardeos que se están dando en estos momentos. Julián Schlinderman es escritor, es analista político internacional, experto en asuntos de Medio Oriente. Tiene la amabilidad de atendernos para hablar de este tema tan sensible. Hola, gracias por atendernos, Julián. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. ¿Es en este momento lo que estamos viendo ahora la respuesta de Israel que se esperaba? Digo, una respuesta dura y bombardeos que se suceden consecutivamente a esta hora en la Franja de Gaza. Bueno, este es el inicio de la campaña. Esto no la va a agotar. El estamento militar israelí está anunciando que va a ser una campaña prolongada y que va a ser difícil y que va a llevar un tiempo, donde el objetivo aparente es la eliminación del Hamas. A diferencia de otros casos, donde en previas guerras el Hamas atacaba y se le respondía, luego había un cese de fuego, Hamas se rearmaba y tomaba la decisión de volver a atacar en otro año, y así continuamente. A la luz de lo que ha pasado, que llevó a otro nivel de brutalidad la agresión terrorista de Hamas, con secuestros de civiles y asesinatos de ancianos, violaciones, etcétera, esto motivó en Israel la conciencia de que esta vez no pueden permitir que jamás quede vivito y coleando con la posibilidad de volver a golpear. Entonces da la impresión, insisto, esto son decisiones que toma el ejército israelí, el estamento político, pero como analista me da la sensación de que esta vez van a buscar un cambio de reglas que posiblemente incluya la eliminación de Hamas como fuerza terrorista dentro de la Franja de Gaza. Bien, ¿cómo se explica la filtración que permitió semejante ataque que se dio en este fin de semana? Porque, bueno, todos los analistas coinciden a la hora de afirmar que las fronteras israelíes son unas de las más seguras del mundo. Sin embargo, aquí vemos cómo se infiltraron, cómo pudieron sortear toda esta dificultad y llegar a cometer este ataque asesino, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una pregunta que los israelíes se están haciendo. Están más concentrados en el combate y en la situación de guerra que en eso, pero no hay la menor duda que eso es algo que a futuro, cuando se estabilice la situación, comisiones de investigación oficiales van a tener que determinar. Por ahora es un gran interrogante. Digamos, por un lado estuvo un factor sorpresa que Hamas manejó cruelmente bien, aprovechando el Shabbat, que es el día del descanso judío, que va de la noche del viernes a la noche del sábado, donde en general para los religiosos no se puede tocar tecnología y demás. Para el ejército obviamente que sí. Y por otro lado coincidió con una festividad del calendario hebreo que pudo haber esto hecho que quizás baje la guardia. No lo sé, me imagino que un sistema de defensa que también es electrónico y que tiene sensores es obviamente inmune a este tipo de consideraciones. Una suposición que escuché mencionar a un analista israelí sería que quizás Irán logró neutralizar los sistemas de cámaras de Israel en los instantes previos al ataque de Hamas. Esto explicaría un poco más el letargo, el estar a ciegas, digamos. Pero esto todavía está por establecerse. Daría la impresión que Israel fue tomado por sorpresa, como ocurrió 50 años atrás en la guerra del Yom Kippur, del Día del Perdón, que se marcan justamente estos días, ese aniversario, y que jamás obviamente aprovechó. Es llamativo, todavía no hay una respuesta clara a cómo jamás logró infiltrar más de 1000 combatientes, armados hasta los dientes, incluso en motocicletas y en camionetas, vulnerar una valla de seguridad que se suponía está muy bien tecnificada y controlada. Pero ocurrió. Me imagino que en los próximos días habrá una información más clara sobre cómo pudo ocurrir esto. Este puede ser uno de los objetivos del grupo terrorista de Hamás, para entender un poco el porqué del ataque. Digo, exponer esta debilidad en cuanto a la seguridad por parte de Israel para tratar de buscar tal vez algún efecto contagio de otros enemigos del Estado de Israel, porque uno puede simplemente pensar que buscar la eliminación del Estado de Israel de esta manera es bastante difícil, y esta respuesta que está ocurriendo a partir de hoy no creo que jamás la haya desconocido. Sí, yo creo que hay un objetivo político, un objetivo militar, hay un objetivo psicológico, como los grupos terroristas por definición buscan aterrorizar a las sociedades. Yo creo que más que mostrar que la frontera es vulnerable, en un sentido más
esencial, Hamas sí buscó romper la idea de autoconfianza colectiva israelí en su ejército, en su capacidad defensiva y ofensiva, en el hecho de que es un país fuerte, con un buen sistema de inteligencia. Esto, por supuesto, sí que logró ponerlo en duda, sobre todo vinculado a la pregunta anterior, ¿no? Y además porque la verdad que el ejército tardó en llegar al sur a defender a la población que estaba indefensa. Fue la policía local la que inmediatamente se acercó, pero los batallones tardaron horas, y esto sí que es una falla muy, muy grave. De manera que creo que sí, por supuesto que es parte del juego de Hamas, un juego tenebroso, de socavar la integridad defensiva de Israel y sí, alentar a otros grupos a que ataquen. Pero en este sentido es importante marcar algo. El Hamas hoy está coordinando esto con el Hezbollah del Líbano y con Irán, el régimen iraní en Teherán. De hecho, el 2 de octubre esta fue una operación aprobada en Beirut por altos mandos de las guardias revolucionarias iraníes que se reunieron con altos mandos de Hamas y de Hezbollah. De modo que ya hay una conjunción de, digamos, una coalición de terroristas que están posiblemente actuando en coordinación. Todavía Hezbollah no se involucró abiertamente, salvo un par de misiles que tiró hace poco, pero no obviamente como respaldo a Hamas todavía. Pero es probable que sea una carta que Irán podría elegir jugar si la contraofensiva israelí muestra una tendencia a la derrota de Hamas. Hamas ya advirtió a los Estados Unidos que atacará objetivos de ese país si efectivamente decide dar apoyo y participar activamente en este conflicto. ¿Cómo deja el panorama mundial lo que está ocurriendo y fundamentalmente cuál es el rol de Estados Unidos en el marco de este conflicto? Estados Unidos esencialmente tiene un rol de respaldo diplomático y militar a Israel. O sea, militarmente Israel es autodefendido, digamos, obviamente tiene suficiencia defensiva, autosuficiencia, pero por supuesto que un apoyo norteamericano en este sentido también es valorado, pero sobre todo en la arena diplomática, yo diría, porque rápidamente, digamos, pongámoslo así, lo que ocurrió en veces anteriores es que el Hamas ataca, la comunidad internacional, tanto a nivel de opinión pública como diplomática, respalda el derecho a la defensa de Israel frente a un grupo terrorista en una guerra iniciada por el Hamas. Pero cuando empieza a ver imágenes de civiles palestinos muertos, la opinión pública y el estamento diplomático empieza a cambiar su postura y exige un cese de fuego. Este cese de fuego se le impone a Israel antes de que obtenga el objetivo militar declarado de la guerra, de la confrontación, y esto es lo que le permite al Hamas pacificar la zona y rearmarse a la futura contienda. Entonces yo creo que el rol de Estados Unidos en este sentido podría ser importante en contener diplomáticamente a Israel, por ejemplo en la ONU o en negociaciones con Europa, lo que fuere, para que pueda cumplimentar su tarea de erradicar al Hamas de la Franja de Gaza. Me imagino que este podría ser el rol, no me lo imagino más directamente involucrado militarmente de ninguna manera. Julián, quiero tratar de entender un poco más algunos detalles digo, del comportamiento de este grupo terrorista con respecto sobre todo a los secuestros de civiles que son llevados a territorio de la Franja de Gaza, sobre todo de puntos cercanos a ese límite. ¿Por qué lo hacen? ¿El objetivo es después intercambiar esos prisioneros por militares de Hamas o es profundizar ese sentimiento que usted mencionaba de vulnerabilidad por parte de los ciudadanos israelíes? Yo creo que, digamos, busca varios propósitos. Por un lado, sí, capturar soldados y civiles le da la posibilidad de negociar liberación de terroristas arrestados en Israel, sabiendo que en el pasado Israel llegó a liberar miles por 1 o 2 soldados, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde este lado este podría ser un objetivo. El otro, porque los ve como trofeos de guerra, hay imágenes muy brutales donde se ven, bueno, en un caso una chica ensangrentada en sus zonas genitales, sacada de un jeep, donde presuntamente pudo haber sido violada. Hay cuerpos inertes de otra chica que está en ropa interior y parece muerta, pero no está claro porque está boca abajo en una camioneta y uno de los miembros de Hamas le escupe. Entonces, acá creo que también hay, por un lado, un odio tan visceral que esto es visto como un trofeo y lo filman y se ve a los gazatíes aplaudiendo en la franja cuando llegan con los israelíes, los muestran como si fuese un desfile. Y por otra parte creo que, hace poco hay que tener en cuenta, Estados Unidos liberó 6.000 millones de dólares que tenía congelados, que eran fondos iraníes, que en el marco de las sanciones tenía fuera de Irán,
a cambio de rehenes norteamericanos que Irán tenía en Irán. Yo creo que esto pudo haber sido un aliciente también para Hamas, ver que quizás puede obtener dinero a cambio de los rehenes. Esto nunca pasó hasta ahora en la historia del conflicto palestino-israelí. Israel nunca pagó dinero. Pero bueno, a la luz de que hace muy pocos días ocurrió eso, e Irán es un patrón de Hamas, le financia con $100 millones al año y le da armas y lo entrena. Entonces, bueno, podría ser que en las reuniones que tienen hayan conversado sobre esta posibilidad. Y por último, sí, el aspecto de propagandizar el terror de manera psicológica, de dañar la moral de Israel, de mostrar que tiene a sus propios ciudadanos retenidos y que a la vez puede dificultar la respuesta militar israelí, porque sabiendo que hay ciudadanos vivos en Gaza del propio Israel, bueno, hay que ver cómo calibra su respuesta para que no mueran en bombardeos, ¿no? Ha sido muy amable, muchísimas gracias por este análisis que ha hecho para nosotros. Ha sido un gusto poder dialogar con usted estos minutos. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima.